probabilidad y estadística. A continuación se tratarán los temas vistos en la clase de probabilidad y estadística durante todo un semestre. Se tratarán temas como el ordenamiento de datos de manera ascendente y descendente mediante el tallo hoja, se obtendrán el rango, intervalos de clase, ancho de clase, una tabla de distribución de frecuencias, la media, mediana y moda, así como también un histograma, cuartiles, deciles, percentiles y por último un diagrama de árbol de los datos recopilados. Nosotros teníamos como propósito encontrar cuál era el índice de reprobación entre los alumnos del CETI 128. Nuestra población obviamente era el alumnado, pero nosotros únicamente tomamos una muestra que fueron los alumnos de segundo grado. Nosotros realizamos entrevistas a 18 alumnos de cada uno de los 7 grupos de segundo grado. Cabe destacar que el dato que nosotros utilizaremos para poder proseguir con nuestros cálculos va a ser tomar la edad de los alumnos que encuestamos. De ahí, lo que procedía después de obtener todos nuestros datos era ordenarlos. En nuestro caso son 126 encuestas y nosotros utilizamos un gráfico que se llama tallo hoja para poder organizar nuestros datos. Primeramente, de forma ordinaria, que es cuando nosotros obtuvimos los datos y estaban de forma desorganizada. De ahí, con el mismo tallo hoja, fuimos organizando los números para poder acomodar nuestras tablas de forma ascendente y descendente. El tallo hoja es un diagrama o una tabla que permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Para construirlo, basta separar en cada dato el último dígito de la derecha, que constituye la hoja, del bloque de cifras restantes, que formará el tallo. Lo que se pretende con el tallo hoja es poder acomodar nuestros datos, en este caso la edad, de una forma ascendente y descendente. Obtuvimos el rango con la fórmula rango igual al valor máximo menos valor mínimo. En nuestro caso, el valor máximo es 16 y el mínimo es 14, entonces la fórmula nos queda rango igual a 16 menos 14 y obtenemos como resultado rango igual a 2. Para obtener los intervalos de clase se sustituyó la fórmula intervalo de clase igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. N es el número de datos recopilados. En nuestro caso, n es igual a 126. Sustituyendo, nos queda intervalo de clase igual a 1 más 3.3 logaritmo de 126. Despejando, queda intervalo de clase igual a 1 más 3.3 por 2.10. Intervalo de clase igual a 1 más 6.93. Intervalo de clase igual a 7.93. Redondeando, obtenemos que nuestro intervalo de clase es igual a 8. El ancho de clase es igual a la amplitud que debe de haber entre los intervalos de clase, y para sacarlo se debe dividir el rango entre los intervalos de clase. En nuestro caso es 2 sobre 8. Entonces tenemos que el ancho de clase es igual a 0.25. Una vez que ya obtuvimos nuestro número de datos, nuestro dato mayor, nuestro dato menor y nuestro rango, procederemos a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Pero qué es una tabla de distribución de frecuencias? Pues una tabla de distribución de frecuencias es una herramienta visual que nos permite ordenar nuestros datos para tener un mayor acceso posterior a su recopilación. El primer dato que vamos a tener en esta tabla será el número de clase o el intervalo de clase, el cual es un rango utilizado para dividir el conjunto de posibles valóricos numéricos al trabajar con grandes cantidades de datos. Hay que recalcar que un requisito indispensable es que el número de clase nunca debe ser menor a 5 ni mayor a 15. Para obtener nuestro número de clase utilizaremos la fórmula de Sturges, la cual nos dice que el número de clase es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n. En esta fórmula se sustituye n por nuestro dato numérico, en este caso 126, debido a que es el número de encuestas que nosotros tenemos, y nos da que nosotros al realizar esta operación como resultado 7.99. Para no trabajar con decimales, nosotros lo redondearemos directamente al número entero que sigue, en este caso 8. Y de esa manera tenemos que nuestro número de clase es igual a 8. Ahora, el dato que sigue que nosotros obtendremos será el ancho de cada clase o el intervalo de cada clase. Para obtener el ancho de clase utilizaremos dos datos que ya obtuvimos anteriormente, el cual es el rango y el número de clase. Para poder obtener nuestro ancho de cada clase o nuestro intervalo de clase, dividiremos el rango entre el número de clase. Así, de esta manera nosotros sustituiremos
nuestro rango, en este caso 2, entre el número de clase, que en este caso es 8. Así nos dará a nosotros como resultado .25. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos da .25? Como este es un número que al redondearlo no podría llegar a un entero, el cual sería el 1, ni podemos redondearlo hacia abajo, la cual daría 0, lo dejaremos como está, el cual será .25 y ese será nuestro ancho de cada clase. ¿Cómo se tiene que poner en nuestra tabla o se tiene que representar en nuestra tabla? Partiremos directamente desde nuestro dato menor, el cual en nuestro caso es 14, y así nos iremos sumando y sumando hasta que nos dé nuestro dato mayor, el cual es 16. Por ejemplo, nosotros tenemos 14, el cual se sumaría luego .25, el cual daría como resultado 14.25. Para el siguiente número sería 14.25 a 14.50. Así se va sucesivamente hasta terminar de sumar todos nuestros números. Ahora, el siguiente dato que nosotros obtendremos en nuestra tabla de distribución de frecuencias será el límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? Simplemente es la suma del dato menor más el ancho de cada clase. Por ejemplo, nosotros simplemente le sumaremos el ancho de cada clase a nuestro número anterior. Nosotros guiaremos directamente por el número de cada clase. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro número de cada clase como primer dato el número 1. En nuestro límite inferior, nuestro primer dato será el 14. En nuestro segundo número de clase, el dato será 2. Y en nuestro segundo límite inferior será 14.25, debido a que se le irá sumando nuestro .25 que obtuvimos al sacar el ancho de cada clase. Así sucesivamente hasta que nuestro último número de clase, el cual es 8, a nosotros nos dé como resultado el límite inferior 15.75, el cual es un número anterior a nuestro límite inferior o a nuestro dato mayor, el cual obtendremos en el siguiente procedimiento. El siguiente dato que nosotros obtendremos, como dijimos anteriormente, será el límite superior. El límite superior es la suma del límite inferior anterior más el ancho de cada clase. Como vimos ahorita, nuestro primer límite inferior fue 14. Ahora, como nuestro límite inferior es igual a 14 y se le tiene que sumar el ancho de cada clase, nuestro primer límite superior será a 14 más .25, lo cual nos dará como resultado 14.25. Como vimos anteriormente, nuestro último límite inferior fue 15.75. Nosotros, como en nuestro número de clase en el 7 obtuvimos 15.75, se le tiene que sumar en nuestro último límite inferior el .25 que nos faltó anteriormente, lo cual nos dará como resultado el 16, el cual corresponde directamente a nuestro dato mayor. En nuestro caso simplemente fue .25 en .25, comenzando de 14.25, terminando en 16. El siguiente dato que nosotros obtendremos en nuestra tabla será la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el cambio que hay entre números hasta un número diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra tabla que entre 14 y 15 hay 2 números de diferencia, lo cual esto corresponde a nuestro rango. Entonces, si nosotros vemos que nuestra frecuencia de 14 a 14 hay un solo número, y nuestro primer dato en la frecuencia corresponderá a 1. De igual manera, así continuará hasta que haya un cambio de número en nuestra representación. Como nosotros vemos en nuestra tabla de distribución de frecuencias, en nuestro número de clase 4, el número cambia radicalmente hasta un 85. ¿Por qué pasa esto? Debido a que entre el 14 y nuestro 15 hay 87 números de diferencia, restándole así el rango que obtuvimos anteriormente, el cual es 2. Entonces, 87 menos 2 da 85. Por lo tanto, en nuestro número de clase 4 se iguala a 85. Así sucesivamente hasta nuestro siguiente número de cambio. En este caso, nosotros corresponde al número de clase 8 al 35. De igual manera, como nosotros tenemos 37 números de diferencia entre 15 y 16, cambiará radicalmente debido a que también se le resta aquí el rango anterior, que será 37 menos 2 igual a 35. ¿Cómo sabemos que nuestra frecuencia es correcta? Debido a que si sumamos todas nuestras frecuencias, nuestra suma debe ser total a nuestro número de datos. En nuestro caso, nosotros sumaremos 1 más 1 más 1 más 85, más 1 más 1 más 1 más 35, y nos da como resultado 126, el cual, como vemos, corresponde directamente a nuestro número total de datos, el cual es 126. El siguiente dato que vemos a continuación es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio de cada intervalo, o sea, el valor que representa todo el intervalo
para el cálculo de algunos parámetros como la media aritmética, o sea, el promedio, o la desviación típica. Para nosotros lograr obtener nuestra marca de clase, simplemente sumamos el límite inferior más el límite superior y todo eso se divide entre 2. Como podemos notar aquí, nuestro primer marca de clase fue 21.125. Así sucesivamente hasta llegar a nuestro último número de clase, que en nuestro caso fue 23.75. El siguiente dato que nosotros obtendremos será nuestra frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, simplemente como lo dice la palabra, es la frecuencia sumada a la frecuencia posterior. Por ejemplo, en nuestra primera frecuencia acumulada pondremos el segundo número de frecuencia, en este caso 1. Al siguiente número de frecuencia acumulada se le sumará el número de frecuencia posterior, en este caso también 1. Entonces nos dará como resultado que nuestra segunda frecuencia acumulada será 2. De igual manera, en nuestra tercera frecuencia acumulada será 3 debido a que se le suma 2 más 1 igual a 3. De igual manera, a 3 se le tendrá que sumar el siguiente número de frecuencia. Aquí, como vemos, hay un cambio que es de 3 a 85, entonces nos dará como resultado en nuestra siguiente frecuencia acumulada 88. A 88 se le sumará 1, lo cual dará 89, 89 1, de igual manera 90, 90 más 1, 91, así sucesivamente hasta llegar a 91 más 35. ¿Cómo sabemos que nuestra frecuencia acumulada es correcta? Debido a que nuestro último número de frecuencia acumulada será igual a nuestro número de clase que obtuvimos anteriormente, el cual es 126. Como podemos ver, todo se une para lograr formar nuestro número de frecuencia total. El siguiente dato que nosotros obtendremos en nuestra tabla será nuestra frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Esta frecuencia nos permite hacer comparaciones de muestras de distinto tamaño. Dado que la frecuencia es un cociente entre dos números, es que la podemos representar como fracción, decimal y porcentaje. ¿Cómo nosotros obtenemos nuestra frecuencia relativa? Simplemente es la frecuencia entre la sumatoria total de frecuencias, o lo que vendría siendo igual nuestro número total de muestras. En este caso, nosotros para obtener nuestra primera frecuencia relativa, tenemos que dividir nuestra primera frecuencia entre el 126. En este caso será 1 entre 126, lo cual dará como resultado 0.00793651. Esa es nuestra primera frecuencia relativa. ¿Para qué otra cosa nos sirve la frecuencia relativa? Bien, si a nosotros al momento de sacar todas nuestras frecuencias relativas, nuestra sumatoria de todas esas frecuencias nos da como resultado 1 o 1.0, significará también que todo el procedimiento que hicimos anteriormente es correcto. Por ejemplo, nosotros si teníamos dudas sobre si nuestra frecuencia estaba bien o si nuestro límite inferior estaba bien, si en caso de que nosotros saquemos nuestra frecuencia relativa, si nos da como resultado 1 o 1.0, significará que está correcto. En nuestro caso, al sumar todas nuestras frecuencias relativas, se nos dio efectivamente 1.0, lo cual significa que es correcto. Una vez Para obtener la media, se sumaron todos los datos recopilados y posteriormente se dividieron entre el número de datos recopilados, quedando media igual a 14 más 14 más 15 más 15 y así hasta sumar los 126 datos que nos dan igual a 1925. Después se divide entre 126 dándonos como resultado que nuestra media es igual a 15.28. En la mediana se sustituyó la fórmula mediana igual a n más 1 entre 2. N es igual al número de datos recopilados, quedándonos mediana igual a 126 más 1 entre 2, queda igual a 63.5. Como 63.5 no es un número entero, se buscan las casillas números 63 y 64. En nuestro caso, ambas casillas son 15, entonces se suman y se dividen entre 2, quedándonos mediana igual a 15 más 15 entre 2, obteniendo como mediana 15. La moda es la variable que más se repite en un conjunto de datos. En nuestro caso, nuestra moda es igual a 15. Una vez que ya obtuvimos estos datos, pasaremos a elaborar nuestro histograma. Un histograma es la representación gráfica de 3 de los datos que nosotros obtuvimos en nuestra tabla de distribución de frecuencias, los cuales corresponden a la frecuencia, el ancho de cada clase y la marca de cada clase. En el eje Y o en el lado derecho se colocará la frecuencia, la cual esta determinará la altura de cada barra. Y en la parte inferior, en el eje X, se colocará el ancho de cada clase.
y justo en el centro de cada barra se colocará la marca de cada clase para representar así su amplitud. Una vez terminado eso, simplemente se colocarán las barras juntas debido a que eso es la característica primordial de un histograma y procederemos a elaborar un polígono de frecuencias. ¿Qué es un polígono de frecuencias? Un polígono de frecuencias simplemente es la unión de varios puntos colocados en el centro o las marcas de cada clase. Simplemente se coloca un punto en el centro de cada barra en la parte superior y se unen todos con una línea. Esta siempre tiene que empezar desde el eje X, partiendo desde el punto 0 y terminando de igual manera en el eje X hasta el punto final. Generalmente esto se le llama un polígono de frecuencias o un polígono irregular, debido a que representa en su interior un polígono irregular debido a que se da por las frecuencias y el ancho de clase. Los cuartiles son una medida de posición que divide nuestra muestra en 4. El valor del primer cuartil representa el 25% y se obtiene con la fórmula Q1 igual a n más 1 entre 4. Despejando, nos queda Q1 igual a 126 más 1 entre 4, que esto nos da 31.75. Redondeando, nos queda 32. Entonces, se suman todas las casillas hasta la número 32, dándonos como resultado 479, que representa nuestro primer cuartil. Lo mismo se hace con el cuartil 2 y 3, que representan el 50 y 75%. Para el cuartil 4 no se necesita una fórmula, ya que este representa el 100%, que es básicamente la suma de todos los datos, dándonos como resultado 1925. Los deciles son una medida de posición que divide nuestra muestra en 10 partes. Lo que buscamos saber es la suma de todas nuestras edades, que es llamada media aritmética, que es cuando sumamos todas las edades y lo dividimos sobre el número de datos, que son 126. En nuestro caso nos da igual a 1925. La fórmula que utilizamos para sacar los deciles es la de n más 1 sobre 10. De ahí, sustituyendo los valores, para sacar el primer decil ponemos 126 más 1 igual a 127 sobre 10. Esto nos da igual a 12.7. Lo que pasa con este 12.7 es que lo redondeamos hasta 13. De ahí buscamos en nuestra tabla de distribución de frecuencias, que en este caso usamos la de forma ascendente, buscamos hasta el número 13 y sumamos las edades que hayan desde el 1 hasta el 13. En nuestro caso nos dieron 193. De ahí seguimos el mismo procedimiento con cada uno de nuestros deciles, solamente que cambiamos un poco la fórmula. Ahora, para sacar el decil número 2 debemos de poner 2 veces n más 1 sobre 10. Y en nuestro caso, sustituyendo, sería 2 veces 126 más 1 sobre 10, lo que nos da 25.4. De ahí redondeamos el 25.4 hasta 25 y buscamos nuevamente en nuestra tabla de distribución el número de edades que haya hasta el número 25 y las sumamos, lo que nos da a nosotros 373. Al final, con el último decil, es donde nos debe de dar la suma de todas las edades, que en nuestro caso debería ser 1925. Los deciles son... El siguiente dato que nosotros obtendremos será el percentil. El percentil representa al 1% de toda la sumatoria de los datos. Por ejemplo, si nosotros dividimos nuestro número total de muestras, que es 126, entre 100, eso nos dará como resultado 1.26. Ese 1.26 representa el 1% de nuestro total de percentiles. Ahora bien, cabe recalcar que cuando nosotros obtenemos un percentil, nos arroja dos datos. Uno es el dato real y otro es el dato numérico. ¿Qué representa el dato real? El dato real significa el dato que nos muestra directamente ese número percentil. El dato numérico es la sumatoria de esos datos. De igual manera, cuando nosotros obtenemos nuestra media aritmética, tenemos una sumatoria hasta cierto número. Por ejemplo, nosotros sumamos 14 más 14 más 15 más 15. Eso es una sumatoria de datos. Cuando nosotros obtenemos un percentil, funciona de igual manera. Ahora bien, nosotros ahora calcularemos nuestros percentiles a partir de la fórmula por datos no agrupados, o sea que nosotros no revisaremos nuestra tabla de distribución de frecuencias, sino que lo haremos directamente por una regla de 3. ¿Cómo funciona esta regla de 3?
simplemente multiplicamos nuestro número total de datos, en este caso 126 para nosotros, por el dato del percentil que queremos obtener entre el 100% de la muestra. Ahora bien, si nosotros que queremos calcular, por ejemplo, el 100%, el 50% que corresponderá a la mitad de nuestros datos, se reemplazaría de igual manera nuestra fórmula por la siguiente: 126 por 50 entre 100. Esta fórmula nos da de igual manera un dato representativo en cuestión numérico, pero también nos da uno en representación total. En este caso, nuestra representación total nos dio que es igual a la casilla número 63. En este caso podemos notar que es correcto, debido a que nuestro número total de muestras es 126. La mitad de 126 es 63. Ahora bien, la casilla número 63 nos da como resultado directo 15, o sea que nuestro percentil directo será 15, pero nuestro dato numérico corresponderá a 943, que es la sumatoria de todas las casillas anteriores hacia ese número. Cabe recalcar muy bien que a pesar de que es la mitad, no tendrá que representar la mitad en dato numérico. A pesar de que la sumatoria de todos nuestros datos es 1925, podemos notar que no nos da directamente la mitad de ese número. Esto debido a que los números varían en esta representación. Y de esta manera se sacan los percentiles de fórmula datos no agrupados. Ahora, para nosotros representarlo a través de los datos agrupados, es un proceso aún más largo, pero esto nos sirve muy bien. Nosotros ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias y queremos un número exacto inmediato. Un diagrama de árbol nos sirve para observar cuántas posibles combinaciones existen de distintos datos. Nosotros tomamos el dato de la clase para realizarlo. Comenzamos con el número 1 y de ahí se desplazan hasta el número 8, que es el número mayor de nuestros datos, y así sucesivamente sin repetir el número principal que se encuentra en el centro de las ramas. Pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Free, don't be his friend, you know you're gonna